Sabemos que para ver el funcionamiento de un proyecto electrónico, previamente se tiene que hacer las pruebas correspondientes, ya sea montando en un protoboard o añadiendo módulos externos. Realizar todo ello conlleva mucho tiempo, por el mismo hecho de que se tiene que hacer las conexiones con cables, etcétera, etcétera. Viendo todo este inconveniente, en este episodio crearemos una tarjeta entrenadora que contenga propiamente la tarjeta de Arduino Uno, el módulo RTC, el módulo Ethernet, el módulo I2C para pantallas LCD, la pantalla OLED, un sensor de temperatura, 3 entradas analógicas, 6 entradas digitales, 2 salidas a transistores, una salida a relé y una salida a triac para poder controlar cargas de corriente alterna. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Inicialmente nos tendremos que dirigir a mi página web, cuyo link les estaré dejando en la descripción del video. De hecho, aquí ya me encuentro en mi página web y vamos a explicar rápidamente el esquemático electrónico que se encuentra aquí en esta parte. Inicialmente vamos a tener la parte de control, cuyo circuito integrado principal es el microcontrolador Atmega 328P. Prácticamente este circuito integrado es el cerebro de todo el sistema. Luego vamos a tener la comunicación serial, cuyo circuito integrado principal es el CH340C. Prácticamente este circuito integrado nos permite la comunicación entre nuestra computadora y nuestra tarjeta, y al mismo tiempo también nos servirá para poder subir los programas correspondientes. Y luego vamos a tener la comunicación Ethernet, cuyo circuito integrado principal es el ENC28J60. Esto nos permite la comunicación del protocolo Modbus a través del conector RJ45. Y luego tenemos la parte del reloj de tiempo real, cuyo circuito integrado principal es el DS3231. Este circuito integrado se encarga de proporcionar la fecha y la hora a nuestro microcontrolador. Y luego vamos a tener la parte de las entradas digitales. En principio vamos a tener 2 entradas externas, lo cual nos permite conectar sensores cuyas salidas sean de 5 voltios o de 12 voltios. Estará aislado con optoacopladores. También vamos a contar con 4 pulsadores incluidos en la misma tarjeta, los cuales obviamente son entradas digitales. Y seguidamente vamos a tener 3 entradas analógicas incorporadas en nuestra tarjeta. Obviamente van a estar representados con potenciómetros. Por otro lado tenemos la parte de la pantalla LCD, cuyo circuito integrado principal es el PCF8574, lo cual pues nos permite enviar y recibir datos a través de la comunicación I²C. Y seguidamente tenemos la parte de la fuente de alimentación. En esta parte pues prácticamente tenemos un regulador de step down, lo cual pues nos reduce el voltaje de 12 voltios a 5 voltios. Y finalmente tenemos la parte de las salidas. En esta ocasión vamos a contar con 4 salidas diferentes. En primer lugar tendremos la salida a transistor IGBT y seguidamente tendremos una salida a triac, esto para poder controlar cargas de corriente alterna. Y finalmente tenemos una salida a relé. Con esto nosotros podemos controlar cargas de corriente alterna, también cargas de corriente continua. En esta parte tenemos propiamente nuestro diseño PCB. Y aquí podemos observar el diseño en 3D. Si quieres ordenar esta tarjeta PCB, lo primero que tienes que hacer es descargar el Gerber, que te lo estoy dejando en mi página web. Aquí ya nos encontramos en la página de JLC PCB. Entonces le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber. Aquí nos muestra una vista previa de cómo quedaría nuestra tarjeta PCB. Y en la parte inferior tenemos una serie de opciones para poder realizar los cambios según a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos cambiar el color de nuestra tarjeta, puede ser color rojo, color amarillo, color azul, etcétera, etcétera. En mi caso voy a ordenar una tarjeta de color verde y luego le voy a dar en Save to Card. Le doy en Checkout.
Y finalmente, lo único que nos quedaría es pagar por nuestra tarjeta PCB. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Efectivamente, ya tenemos en casa nuestra tarjeta PCB. Y podemos observar que la calidad de los acabados son completamente profesionales. Entonces, ahora lo único que nos queda es realizar el ensamblaje respectivo de nuestra tarjeta. En cuanto a la lista de los componentes, en mi página web te estoy dejando de manera detallada. Inicialmente, para poder ver el correcto funcionamiento de nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer es subir el gestor de arranque, o como también llamado bootloader. Esto nos facilitará subir programas en futuras ocasiones. Estas son prácticamente las conexiones que tenemos que realizar a través de la comunicación ISP. Y en esta parte te estoy dejando el código correspondiente para poder subir el bootloader. Una vez subiendo el bootloader, ya podremos subir programas como normalmente lo realizamos con nuestras tarjetas de Arduino. Y ahora sí, para poder ver propiamente el funcionamiento de nuestro sistema, tendremos que ver las conexiones externas y las partes que tiene nuestra tarjeta. En primer lugar, aquí se encuentra nuestro LCD 16x2 y en esta parte se encuentra nuestra pantalla OLED. Y por este lado vamos a tener los pulsadores de entradas digitales y seguidamente tendremos 3 potenciómetros para las entradas analógicas. Y luego vamos a tener el habilitador para nuestro LCD. Si nosotros colocamos un jumper, se encenderá la pantalla, y si nosotros quitamos el jumper, se apagará la pantalla. Y luego vamos a tener nuestro sensor de temperatura, que es el LM35, y seguidamente tendremos la comunicación serial que observamos aquí en esta parte. Fácilmente nosotros podemos colocar un módulo Bluetooth y seguidamente tendremos el conector micro USB. Esto es para poder ver datos a través del monitor serie. Además, nos permitirá subir nuestro programa correspondiente. Y luego tenemos nuestro botón de reset, obviamente para poder resetear todo el sistema. Y seguidamente tendremos nuestro conector RJ45, lo cual nos permite la comunicación Modbus. Y seguidamente tendremos la comunicación ISP, que se encuentra aquí en esta parte. Cabe señalar que por estos pines hemos subido el bootloader. Por otro lado, tenemos las entradas digitales, que va a ser de 5 a 12 voltios. En esta ocasión solo tenemos 2 entradas digitales para poder conectar con los sensores respectivos. Y en esta parte tenemos la fuente de alimentación. Prácticamente todo el sistema se alimentará con 12 voltios. Y en esta parte vamos a tener las salidas correspondientes. En primer lugar vamos a tener una salida a transistor IGBT y luego vamos a tener una salida a transistor BJT y luego tendremos una salida a triac. Esto para poder controlar cargas de corriente alterna. Y finalmente, en cuanto a las salidas, tendremos una salida a relé. Sabemos que con el relé en sus contactos nosotros podemos controlar cargas de corriente alterna, también cargas de corriente continua. Listo, señores, esto sería todo en cuanto a las conexiones externas que tenemos que realizar y también en cuanto al reconocimiento de las partes que tiene nuestra tarjeta PCB. Y más abajo de las partes te estoy dejando los códigos de prueba. Inicialmente tendremos las entradas digitales y luego tendremos el código de prueba para el protocolo Modbus. Y también tenemos el código de prueba para el reloj de tiempo real más la temperatura. Por otro lado tenemos el código de prueba para la pantalla OLED. Y finalmente vamos a ver el testeo correspondiente de la entrada analógica y de la salida PWM. Vamos a empezar con las salidas y las entradas digitales. Entonces vamos a seleccionar todo el código, le damos clic derecho, copiar y vamos a pegar propiamente en el IDE de Arduino. Y pues prácticamente tenemos toda la programación. Entonces lo único que tenemos que hacer es subir nuestro programa correspondiente. Ahí estamos subiendo. Listo, ya tenemos subido a nuestra tarjeta.
Aquí nos encontramos en la parte práctica de nuestro primer ejercicio, que sería la simulación de las entradas digitales y las salidas digitales. Ok, en principio vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos que tenemos conectados. En esta parte tenemos dos entradas con nuestros sensores respectivos. Cabe señalar que este sensor se alimenta con 12 voltios. Por lo tanto, la señal al momento de detectar es 12 voltios y luego vamos a tener nuestro bombillo de 220 voltios, lo cual está siendo controlado por un triac, y seguidamente tendremos un LED, esto para poder ver o para poder corroborar el funcionamiento de nuestro transistor BJT, y por último tendremos un motor de corriente continua. Y obviamente tenemos nuestra salida a relé. Entonces lo único que nos queda es simplemente realizar la alimentación respectiva de nuestra tarjeta. Nosotros pues prácticamente vamos a utilizar esta fuente de alimentación. Entonces voy a proceder a conectar a la red tanto el enchufe y también nuestra fuente. Ahora sí, alimentamos nuestra tarjeta. Entonces cuando yo presione el primer pulsador se tendrá que encender mi motor. ¿Listo? Ahí observamos el correcto funcionamiento, y cuando yo presione el segundo pulsador se tiene que encender mi LED de corriente continua. Veamos. Y sí, prácticamente se enciende mi LED de corriente continua. Y ahora vamos con el tercer pulsador. Y con el tercer pulsador se tiene que encender mi bombillo de 220 voltios. Veamos. Y sí, efectivamente se enciende mi bombillo de 220 voltios. Y ahora con el último se tiene que encender mi relé. Ahí podemos escuchar el sonido. Y también veamos el funcionamiento de nuestros sensores. Prácticamente nuestros sensores o estas entradas están conectados de manera paralela a los primeros pulsadores, lo cual pues va a realizar la misma función que nuestro respectivo botón. Veamos. Y se enciende mi motor. Este sensor se enciende mi LED de 12 voltios. ¿Ok? Y con esto pues prácticamente podemos ver el correcto funcionamiento tanto de las entradas digitales y como también de las salidas digitales. Ahora sí, vamos con el segundo ejercicio, lo cual sería ver la comunicación del protocolo Modbus a través del conector Ethernet. Aquí ya tenemos las conexiones respectivas para ver el funcionamiento de nuestro protocolo Modbus, lo cual vamos a hacer la prueba con nuestro dispositivo PLC Siemens S7 1200. Entonces vamos a enviar señales analógicas a nuestro PLC. Como sabemos, las entradas analógicas del microcontrolador Atmega tiene una resolución de 10 bits, lo cual pues en números decimales sería de 0 a 1023. Entonces dentro de la programación de nuestro autómata vamos a realizar que cuando la señal sea mayor que 500 pues que se encienda una salida. En este caso el potenciómetro 1 controlará la salida Q0.0, el potenciómetro 2 controlará la salida Q0.1 y finalmente nuestro potenciómetro 3 controlará la salida Q0.2. Ahora sí, veamos el funcionamiento. En esta parte pues la entrada A1 se encuentra en un valor de 346. Ok, entonces veamos. Voy a subir el potenciómetro. Ya tenemos un valor de 400. Se acerca a 500. Ok, y ahí observamos que cuando el valor es mayor de 500 se enciende la salida Q0.0. Ahora vamos con el segundo potenciómetro. Veamos. Y se enciende nuestra salida Q0.1 porque ha pasado el valor de 500. Ahora vamos con el último potenciómetro. Y sí, efectivamente pasó el valor de 500. Por lo tanto se ha encendido mi salida Q0.2. Y aquí observamos el cableado correspondiente que se está realizando desde nuestra tarjeta a nuestro autómata PLC. Entonces ahora vamos a bajar los 3 potenciómetros. Ok, por lo tanto se apaga. El siguiente también se apaga y falta el último. Listo, señores. Y ahí podemos observar el correcto funcionamiento de nuestro segundo ejercicio. Cabe señalar que también a través de este puerto nosotros podemos realizar otras acciones u otras operaciones. Eso ya depende de cada programador. Ahora nos vamos a nuestro tercer ejercicio, lo cual sería comprobar el reloj de tiempo real.
Aquí ya nos encontramos con nuestro tercer ejercicio, pues prácticamente tenemos el funcionamiento de nuestro reloj de tiempo real. Actualmente es las 6 de la mañana con 56 minutos y 42 segundos. Es prácticamente las 6 de la mañana. Y observamos también la fecha, que sería 29 de julio. Entonces lo que vamos a hacer es encender este bombillo cuando la hora sea las 7 en punto de la mañana. Pasado ese tiempo se apagará automáticamente nuestro bombillo. Entonces esperemos a que sean las 7 de la mañana. Aún falta 2 minutos. Para ello voy a adelantar el video. Vamos con la cuenta regresiva: 57, 58, 59 y son las 7 de la mañana. Esto va a permanecer encendido durante un minuto. Y cuando sea las 7 y 1 se tiene que apagar automáticamente. Listo, señores, ahí podemos observar el correcto funcionamiento y vemos que cuando llega a las 7 con un minuto se apaga automáticamente. Esto sería en cuanto al correcto funcionamiento de nuestro sistema reloj de tiempo real. Ahora sí, veamos el funcionamiento de nuestra pantalla OLED. Ya nos encontramos con nuestro cuarto ejercicio. En esta ocasión, nuestra pantalla OLED nos va a mostrar la temperatura marcada de nuestro sensor LM35. Entonces, vamos a corroborar ese dato. Y sí, aquí tenemos 9 grados y también nuestra pantalla OLED nos marca 9 grados. Entonces, vamos a subir la temperatura. Ahí vemos el correcto funcionamiento de nuestro cuarto ejercicio. Vamos propiamente a nuestro último ejercicio. Bueno, señores, aquí ya nos encontramos con nuestro último ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es controlar la velocidad de este motor a través de nuestro transistor IGBT, que va a ser controlado por este potenciómetro. Veamos. Ahí está en su máxima velocidad. Vamos a ir bajando. Listo, señores, ahí podemos observar el correcto funcionamiento de nuestro último ejercicio. Pues prácticamente esto sería todo de mi parte. Como siempre, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video.